Bien, amigos, seguimos aquí en Política Picante por la señal de Onda Digital y como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros en el set la doctora Angélica Sayán. Doctora Sayán, muy buenas noches. Gusto de estar aquí. Buenas noches y muchas gracias por la invitación a tu excelente programa. Bueno, en realidad estamos haciendo esta invitación extensiva a la mayoría de los precandidatos que más o menos se han hecho visibles en algunos espacios, medios de comunicación tradicionales y también algunas alternativas. Yo entiendo que era ideal o deseable que, habiendo tantos partidos y tantas candidaturas, se hubieran podido concretar algunas alianzas. Y yo recuerdo haber visto una entrevista, pero antes de eso quería recordar que para quienes no conocen a la doctora Angélica Sayán, al menos yo la recuerdo justamente en un microprograma, me parece que era así, que se llamaba Sembrando Valores, vía la señal de Willax, ¿no? De esto ya hace no sé cuántos, 4 o 5 años atrás, no recuerdo muy bien, ¿no? Bueno, un programa básicamente dedicado a frases de autoayuda, de mejora, de estimulación de las personas. Bueno, ella es mi prima, Ana. Ya, yo pensé que Ana Sayán. Pero bueno, sí somos familia. Sí, son familia, ya. Sí. Entonces, bueno, estábamos hablando de este asunto de las alianzas, ¿no? Y recuerdo que hubo una denuncia, el señor Mariano González había firmado inconsultamente un acuerdo con el señor Alfonso López Chao. Al final parece que el jurado evaluó, atendió sus protestas, las protestas que ustedes hicieron. ¿Cómo fue un poco esa historia? Bueno, mira, nosotros, aunque no lo creas, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú es un partido que defiende la ley, practica la justicia, es un partido que defiende a la persona humana como principio y fin de todo desarrollo integral. Es un partido de innovación política, de innovación social. No es un partido ni de derecha ni de izquierda, porque esas tendencias ya pasaron a la historia. Nosotros defendemos al ser humano, a la persona, como centro de todo desarrollo integral de una sociedad civilizada, organizada y justa. Y eso hay que entenderlo, porque nuestro artículo primero de la Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Sin embargo, a la persona humana la hemos dejado de lado. Es más, la pirámide de la dignidad está invertida. En estos últimos 30 años se han hecho los negociados, como quien dice, entre el Estado y la empresa y se olvidaron del fin supremo de la sociedad y del Estado, que es la persona humana. Entonces es el momento de poner a la persona humana en la preponderancia de la sociedad, en sociedad organizada. Yo estoy de acuerdo con que la persona humana, que además me parece que era la frase que estaba escrita o redactada en la Constitución Política del Perú, ¿no? La frase inicial, que es la persona humana es el fin supremo de la sociedad. Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso de que no existe izquierda y derecha en realidad. Entiendo que la población no lo tiene muy claro ideológicamente, pero sí existe la izquierda y la derecha. Es más, tenemos candidatos que se afirman como candidatos de derecha y que además se sienten orgullosos de representar a la derecha. Y ahí está Philip Butters, está Carlos Álvarez, la misma Keiko Fujimori, el mismo López Aliaga. Ellos dicen que son de la derecha democrática. Por otro lado, también existen sectores que se atribuyen y se reclaman ser representantes de la izquierda en el país. La idea de esta supuesta división es que con respecto a determinados temas hay desacuerdos. Por ejemplo, con respecto al tema de la libertad o el tema también de la justicia, el tema de la igualdad. Mientras que creo que de manera genérica y muy gruesa, ¿no? Porque eso es parte de la teoría política, la derecha piensa que la desigualdad es un hecho natural y que hay que dejarlo así tal como está. La izquierda piensa que la desigualdad es un hecho antinatural y que por lo tanto sí se puede solucionar. Entonces hay unos conflictos, por ejemplo, con respecto al octavo retiro de las AFPs. Eso es una postura en la cual podría haber una postura hacia un lado o hacia el otro. Ya, pero estas tendencias vienen pues de la Revolución Francesa. Así es. Entonces, nosotros tenemos que pensar ya al futuro. Nosotros como Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú queremos reivindicar los derechos fundamentales justamente del trabajador y el emprendedor. En estos momentos
existe una crisis política, económica, social, una crisis de valores, por el tema de la corrupción, por el tema de la desigualdad. Has dicho muy bien lo que decía en el libro de la patria inconclusa, que sí, la República el Inconclusa. doctor Chanamé. ¿Por qué? Porque justamente no se le ha dado la oportunidad, justamente se le ha excluido a nuestras comunidades autogenarias, ¿no? Entonces, nuestros pueblos, realmente, los pueblos, verdaderos pueblos, ¿no?, antiguos de nuestra patria. Entonces, lógicamente, hay una crisis en la cual no significa, pues, que ahorita solamente tenemos que administrar el país, las crisis, sino que tenemos que transformar en una sociedad de valores, en una sociedad de desarrollo humano. Entonces, eso es lo que tenemos que ahorita profundizar y centrarnos justamente en el desarrollo integral de la persona humana, ¿no? Pero yo tengo una curiosidad. Yo tengo entendido de que el Partido de los Trabajadores y Emprendedores está formado por un sector que antiguamente formaba el partido Patria Roja. ¿Cómo así usted terminó ahí, terminaron en esta especie de vinculación, de acuerdo, ¿no?, de consenso partidario? Mira, increíble, ¿no? Mira, yo estaba como candidata al decanato del Colegio de Abogados de Lima y Napoleón Becerra, justamente que él tiene tendencia mariateísta, ¿no? Hizo estos acuerdos, y lógicamente cuando ya se tenía que cerrar la inscripción, justamente el partido de Patria Roja tenía pues una cantidad de comités que lógicamente él consideró en ese momento incluirlos, ¿no? Entonces, ahorita somos 12 representantes del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú y 11 de Patria Roja, es verdad, ellos tienen sus comités, ¿no? Pero, lógicamente, si algo que coincidimos es en el bien común. Son 23 directivos, quiero entenderlo. Del Comité Ejecutivo Nacional, pero somos 10 fundadores. Ya, y de esos 10 fundadores, ¿cuántos son del Patria Roja? Somos 5 del Partido de los Trabajadores y Emprendedores y 5 de Patria Roja. Ahora, ¿el Partido de los Trabajadores se ha montado sobre la estructura de Patria Roja? Porque creo que Patria Roja tenía un partido reconocido, me parece, que luego ha cambiado de nombre varias veces, incluso en alguna ocasión me parece que se llamaba Movimiento Nacional de la Izquierda, MNI. No, pero actualmente nosotros tenemos 50 comités de Partido de los Trabajadores y Emprendedores y ellos tienen 30 comités. Ya. Entonces, definitivamente, ahora en las internas hay 3 candidatos legitimados que van a competir. Uno es justamente Napoleón Becerra, que tiene ideología mariateísta, Patria Roja, que tiene su pensamiento comunista, ¿no? O bueno, y en mi línea, que es, yo más bien defiendo lo que impulsaba Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada. Yo soy descendiente de Manuel Lorenzo, ¿no? Encalada, primer presidente de la Corte Suprema, precursor reformista, independentista de la República del Perú, y justo mira, te he traído un libro por la cooperación interamericana, que parten de los libros justamente de las ideas del Plan del Perú de Vidaurre, que decía, pues, imagínate, en el año 1823, en su Plan del Perú de Vidaurre decía: quiero que el campesino sea socio del hacendado. O también decía: ¿hasta cuándo seguiremos vendiendo nuestro algodón y nuestras telas que nosotros mismos podemos bordar? O con el potencial minero que tiene este país, podremos ser la potencia mundial del mundo. Eso ya lo decía Vidaurre en su Plan del Perú de 1823, no lo decía López Aliaga, lo dijo Vidaurre en su Plan del Perú de 1823. Pero el problema del Perú no es un problema de dinero, ¿no? Es más, no de crecimiento económico, las cifras son en azul cada año, las reservas internacionales aumentan. El problema es la sociedad, las instituciones, todo se deshace. ¿De qué sirve tener tantos recursos si ni siquiera se emplean adecuadamente, sino más bien se malversan o se roban? Así es, y nosotros por eso tenemos en nuestro plan de trabajo, nuestro plan nacional, 5 ejes fundamentales. 1, dejar de ser ese Estado observador a ser un Estado promotor, desarrollador, innovador. El segundo eje es la educación innovativa y productiva, altamente competitiva para el desarrollo humano. El tercer eje son las reglas de inversión con impacto humano. De esta manera vamos a generar empleo digno, de calidad y sin explotación. El cuarto eje
es la nueva economía solidaria, humana y tecnointeligente para el desarrollo humano. Y el quinto eje es la integración nacional, la seguridad y la defensa cooperativa para el bien común, para lograr la seguridad humana. Hombre, me parece que me ha dictado usted una lista de lavandería, porque en el sentido de que suena muy bien, ¿no? Es más, creo que todos vamos a estar de acuerdo, nadie podría estarlo. El problema es con qué gente se va a hacer, o sea, y cómo se va a hacer en estas condiciones en las que está el Perú. Es decir, es necesario convocar a los mejores cuadros, pero no sucede habitualmente. Uno ve gobierno tras gobierno de estos últimos y cada vez parece que más bien se vegetara administrativamente en el Estado. O sea, no se gobierna ni desde la presidencia ni desde los ministerios. Efectivamente, ¿no? Y ahorita tenemos que hacer un cambio de rumbo. No solamente basta con administrar las crisis, sino transformar a la persona humana, ¿no? Para que, lógicamente, podamos formarnos desde los colegios en innovación y productividad. De esta manera, el niño, el joven, ya sale con su criterio crítico, con su pensamiento crítico, estratégico, con su idea para impulsar la productividad. Hacen 2 años de servicio a la nación y ya saldrá con su actividad productiva y ya no va a haber delincuencia. Eso es lo que no hay, justamente, creo, espíritu crítico. Yo la convoco, le exhorto que también podamos hacer una reforma de la educación. Yo hace un par de semanas atrás conversaba con el director del portal Lima Gris y él me hacía recordar que una de las peores medidas que había tomado el gobierno de Alberto Fujimori era eliminar el curso de filosofía de los programas curriculares del colegio. Y es más, en España incluso se sugería que los niños en primaria llevaran filosofía porque uno tiene que aprender a desarrollar un espíritu crítico, a darse cuenta de la realidad, a observar, a cuestionar. Y eso no sucede. Lo mismo, hace poco yo estaba hablando también de la policía. Desde que están en las escuelas ya comienzan a corromperse porque les cobran para los ingresos. Entonces, ¿qué clase de policía, que además no tiene un perfil psicológico adecuado, ¿no es cierto?, se va a convocar ahí? Es decir, por un lado, esa reforma de la educación de lo que usted habla, creo que hay que empezar de los chicos porque ya no se puede cambiar a gente mayor, gente que ya está árbol torcido, por más que lo doble, no se tuerce, ¿no es cierto? Y igual, no sé si también... Y hay algo bien interesante que hemos visto ahora en estas marchas de la generación Z. Esa energía tenemos que volcarlas a la innovación, a la productividad, a la tecnointeligencia. Nuestros jóvenes son los que dominan mejor los temas digitales, tecnológicos. Sí. Tenemos que impulsarlos para el bien común. Entonces es tiempo de salvar a nuestra juventud en ese deseo, esa aspiración, ese orgullo para formarlos para ser hombres y mujeres de bien, al servicio de la nación, al servicio de la familia peruana, ¿no? Y para que nuestro país tenga ese verdadero liderazgo de no solo competir a nivel global, sino liderar la historia. Claro, ahora que usted estaba hablando de este tema de las marchas, creo que el día de hoy o ayer, me parece, la presidenta de la República salió a sostener de que los jóvenes están siendo manipulados, que son convocados a practicar el odio, que no tienen motivación para estar marchando, que estas marchas son políticas. ¿Usted está de acuerdo con esas opiniones? ¿Qué le parece? Más que políticas, yo diría que es el despertar de la juventud. Y esa juventud que está despertando, que quiere tener una proyección hacia el futuro... No, pero Dina Boluarte dice que están siendo manipulados. ¿Usted cree que están siendo manipulados los jóvenes? Yo le digo más bien que seamos más inteligentes. A estos jóvenes debemos formarlos para servir al país, para servir a la nación, para servir a su familia, para servir a la prosperidad, y es momento de darles la oportunidad que se merecen. Formarlos en innovación, en productividad, en pensamiento crítico, despertar su creatividad para, lógicamente, lograr que todos los hombres de la patria conozcan su dignidad y que nosotros, como personas conocedoras de nuestros derechos y nuestras obligaciones, podamos ser capaces de dirigir a la nación con un rumbo digno en el bienestar de toda la comunidad. Mire, yo me imagino que de todas maneras cada vez que tienen una reunión de comité ejecutivo deben haber chispas, ahí deben haber roces, ¿no?
para tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, con respecto a lo que está sucediendo hoy en día en la Fiscalía de la Nación. ¿Hay una postura del partido alrededor de eso? ¿Estaba discutido? ¿Hay quienes apoyan a Adele Espinosa, hay quienes apoyan a Patricia Benavides o a Tomás Gálvez? No sé, mira, ¿cómo está el problema del país en la parte de justicia no se trata, pues, por ejemplo, de salir o no de la corte. Se trata de prevenir el delito. Se trata de no permitir el delito. Porque si nosotros hacemos leyes, lamentablemente, que favorecen a unos y desamparan a otros, sobre todo a la persona humana, estamos fundidos. Claro. Aquí, para toda decisión, para todo proyecto, debemos pensar primero, ¿esto va a favorecer a la persona humana? ¿Esto le va a hacer bien a nuestra gente? Claro. Porque si no pensamos en nuestra gente, que es el fin supremo de la sociedad y el Estado, lamentablemente nos vamos a la deriva totalitaria. Pero usted como abogada, ¿cuál es su posición o su opinión con respecto al comportamiento de la señora Adele Espinosa? Ya vemos que por ahí Hildebrand en sus 13 o La República sostienen que ella está llevando una batalla solitaria contra la mafia, contra la corrupción. No sé, usted debe haber seguido más o menos a través de las noticias el comportamiento que la señora ha tenido. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Bueno, la Fiscalía está para perseguir el delito. Sí. Es su trabajo. Y las instituciones autónomas deben ser respetados. Si se le ha elegido para una función o un fin, pues tiene que cumplir ese fin. O sea, entonces, ¿usted cree que la Junta Nacional de Justicia está...? Yo pienso que es excedido. Sí, que está. Entonces, definitivamente no pueden, pues, atropellar, ni abusar, ni pasar, ¿no?, de las instituciones que son autónomas. No pueden excederse, porque eso es un abuso de poder. Sí. La anterior Junta también suspendió a la anterior fiscal y luego la destituyó. Entonces están confundiendo, lógicamente, los poderes del Estado se están confundiendo, en vez de cumplir su rol preponderante, su rol para cual uno de legislar, otro de juzgar, otro de ejecutar, simplemente se están metiendo en temas políticos y dejando atrás, ¿no?, el verdadero fin de una institución tutelar como son las instituciones de la patria. Pero ¿no? Lo que yo quiero saber es si usted cree que es real este relato en el que se dice que hay una intervención oscura, no sé si del Congreso, de Fuerza Popular, de algunas fuerzas, que además no tienen problemas con la Fiscalía de investigación, ¿no?, de delitos, que a través de la Junta están instrumentalizándola para sacar a la señora Adele Espinosa. ¿Eso es lo que usted cree? Miren, yo la verdad no estoy a favor del comportamiento de la Junta Nacional de Justicia. Así es. Pero de yo Adele creo que se Espinosa... ha excedido. Yo creo que la fiscal ha hecho su trabajo. Ha hecho su trabajo. Ya. Ella está cumpliendo con su rol de perseguir el delito. Y entonces hay que escucharla y hay que respetar su autonomía. Claro. El asunto es que la señora ha acusado a todo el mundo, a diestra y siniestra. En algunos casos yo creo que está totalmente en lo correcto. Hay mucho que investigar en el Congreso, hay muchos congresistas que de hecho tienen rabo de paja, techo de vidrio. Sobre todo, mira, ¿no? es interesante esta última denuncia que ha hecho con respecto a la organización criminal liderada Ahí hay un desacuerdo entre los abogados, o sea, una cosa es criminalizar a las personas y otra criminalizar a los partidos. Porque ¿no? yo formo parte de una generación que vimos el golpe de Estado del año 92. Claro. Como comprenderás, en esa época yo era presidente de la Asociación de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Lima, estaba el doctor Vladimir Paz de la Barra. Y la verdad que vimos el atropello, vimos cómo patearon en la puerta del Colegio de Abogados de Lima, yo era una joven abogada, al decano del colegio, al doctor Ferrero. Al doctor Raúl Ferrero. Entonces, esa experiencia yo la tengo personalmente. Terrible, realmente, y esto no podemos volverlo a tolerar. Entonces, si la señora, la doctora, ha investigado y hay indicios fehacientes dentro de la investigación, pues tendrá que someterse a la justicia. En estos días justo yo escuchaba el podcast de Hildebrand, que en realidad en muchas ocasiones yo estoy de acuerdo con sus opiniones, su punto de vista, me parecen interesantes las investigaciones de sus reporteros, pero no puedo dejar de notar que tiene un sesgo. Y que definitivamente, para él, creo yo, y como para mucha gente, el fujimorismo actúa como un detergente. Es decir, que yo estoy convencido de que hay
una falta de justicia con respecto a los latrocinios y los delitos que se cometieron por Alberto Fujimori y todos los que lo acompañaron. Y que Keiko estuvo en el medio. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que hizo, con este remate de las empresas, realmente el remate de las empresas nacionales y el nacimiento de lo que llamamos nosotros el fujimorismo cultural, es decir, llenar de basura el cerebro de las personas a través de la televisión, a través de programas como Los Cómicos Ambulantes, Magali Medina. Pero de ahí a creer que el comportamiento, por ejemplo, de Delia Espinosa o de estos fiscales, del señor José Domingo Pérez o de Rafael Vela, sea un comportamiento pulcro, yo lo dudo. O sea, yo no les creo a ninguno de los dos. O sea, yo creo que hay mucha gente que acusando a los ladrones aprovecha para meter la mano. O sea, y que usan el fujimorismo, como ahora usan a los caviares también para lavarse. La gente de la derecha también usa el caviarismo. O sea, ambos usan el champú, el detergente, para limpiarse. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que la persona humana es el que paga el pato. Claro, hay una desconfianza porque finalmente la institución no funciona. Así es. ¿No? Es como el TC, como la Junta. Por eso yo le decía aquí a la doctora Delia Muñoz la semana pasada, o al doctor Carlos Mesías cuando conversaba con ellos, que debe haber otro mecanismo de elección de esas autoridades, porque uno depende mucho del vaivén del Congreso. Y si el Congreso cambia de línea política, los magistrados cambian de postura. Realmente hay que hacer una reforma completa de todo el sistema judicial, ¿no? Sobre todo en base a la meritocracia, en base al respeto, para que no exista corrupción, y lógicamente pues agilizar la administración de la justicia. Pero aquí debemos pensar para toda decisión en el ser humano como principio y fin de todo desarrollo integral. Debemos dejar de ver a la persona humana como un recurso más de la cadena productiva para ponerlo en el escenario que le corresponde, porque así lo dice la Constitución. Y si hay algo que debemos defender de esta Constitución actual, es justamente su artículo primero, que establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y nuestra pirámide está invertida. No se le ha dado la oportunidad a la persona humana y, lógicamente, ahorita hay este caos, esta desigualdad, ¿no? Esta explotación al ser humano y, lógicamente, que hoy la inseguridad nos patea la cara, ¿no? Con la muerte que hay a diario, y que debemos retornar a nuestros principios de justicia, de paz, de solidaridad, de amor, que son la base de la cooperación y de la grandeza de nuestros pueblos. A propósito, usted ha hablado de la Constitución del 93, hay por ahí un sector de gente que quería que se anulara esta Constitución y que se volviera a tomar la Constitución del 78. Pero más allá de ese tema, ¿qué le parece a usted esta discusión sobre el capítulo económico de la Constitución? ¿Usted cree que debe ser modificado, debe mantenerse? ¿Cuál es su idea con respecto a este asunto? Bueno, con respecto a la Constitución hay tres líneas. Una, justamente, es el retorno de la Constitución del año 79, de acuerdo al artículo 307, que dice que frente a cualquier acto que vulnere la Constitución no pierde vigencia. Claro, pero su postura es... El segundo es justamente la reforma en el capítulo económico, efectivamente. Se ha demostrado pues, que no ha sido efectivo para la persona. Si bien es cierto, se ha mejorado la economía, pero no se ha mejorado el desarrollo humano, la justicia social, continúa la exclusión de nuestros pueblos originarios. Entonces hay una definitiva desigualdad social y un descontento. Y la tercera vía pues sería pues ya una nueva Constitución. ¿Pero usted cree que debe ser modificado el régimen económico? Porque hay mucha queja. Mire, por ejemplo, le comento algo. En Chile, teniendo un Estado liberal, el Estado no solamente le prestó a las empresas, más bien creo que no le prestó a las empresas, le prestó a los consumidores. O sea, desplazó dinero para que a ellos no se les cobrara ninguna clase de interés y pudieran pagar, ¿no?, simplemente el dinero que debían sin ninguna clase de sobrecosto, sobrecargo. Mientras que aquí en el Perú, cuando nosotros con un grupo de amigos tratamos de promover la idea de que más o menos se le diera el dinero a los consumidores, como se les dio, Vizcarra le dio a los empresarios 70.000 millones, nos dijeron que no. Muchos congresistas nos decían que no se podía porque la Constitución, el Estado no lo permitía. Pero nosotros
era una idea jalada de los pelos, porque como en Chile, siendo más liberal, sí podían hacerlo. Por eso viene mi pregunta a propósito de, ¿deberíamos modificar el régimen económico de la Constitución o dejarlo como está? Porque muchos dicen que eso es lo que nos ha llevado al crecimiento económico que tenemos. Pero nos ha llevado el crecimiento económico para un sector, Cierto. no para la gran mayoría. Eso. En la medida que entendamos que hay tres actores válidos: la persona, el Estado y la empresa. Definir intereses, necesidades, obligaciones, responsabilidades para lograr maximizar la asignación de los recursos y lograr el bien común. ¿De quién? De estos tres actores válidos, no solamente de dos. No solamente de dos. Esto en teoría es que, mira, si hacemos un reparto de la torta, como quien dice, sería 33, 33, 33. 34 para la persona humana. Pero no le vamos a dar 70% pues a la empresa y 30% para el Estado. Sí, claro. Por favor, ¿y qué pasó con ese 34% que es el desarrollo humano en favor de la persona? ¿Quién se lo quedó? ¿Quién se lo llevó? Y se ha visto en pandemia, porque personalmente me tocó defender al tema de la ONP. No habían fondos para darles a las personas. ¿Quién tiene ese fondo? Yeah. La previsión social está terrible, o sea, no hay garantías para nuestros adultos mayores. Sí. Realmente ese es un tema que, que tenemos que reestructurar, porque lógicamente entendamos que hay tres actores en nuestra sociedad: persona, Estado, empresa, y esa es la línea y el camino para lograr el bien común. Muy bien. Por último, entonces, ¿por qué cree usted que la gente debería votar por usted? ¿Qué le ofrece usted a los ciudadanos peruanos que no le ofrezcan otras organizaciones políticas? Bueno, somos un partido de innovación política, de innovación social, un partido que defiende la ley, practica la justicia, un partido que promueve a la dignidad de la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado, reivindicación de los derechos laborales y sociales, y sobre todo practicamos el bien común. El bien común. En mi caso, soy abogada de profesión, máster en Administración de Empresas y también formada en Defensa y Desarrollo Nacional por el CAI y por la Escuela Superior de Guerra Naval. Entonces, creo que estoy formada y preparada para poder transformar al país, sobre todo en el bien común, que es lo que nosotros perseguimos en una sociedad de valores, en una sociedad innovativa, tecnointeligente, que persigue justamente, que es lo que la mayoría de los peruanos necesitamos, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho, no será la primera ni la última vez que vamos a conversar, la campaña todavía recién empieza y en noviembre se van a saber ya quiénes son los candidatos oficiales de la organización, veremos si usted es nominada finalmente a la candidatura. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti. Ya, ha sido, amigos, la doctora Angélica Sayán, precandidata por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa, no se muevan, ya regresamos con el resto del programa.